y ahora sí lo prometido es deuda porque, claro, este 11 de marzo, pero hace 2 años atrás, asume como presidente de la República Gabriel Boric, el mandatario más joven además en la historia de nuestro país. Queremos analizar lo que está pasando en el ombligo de su carrera como presidente con Lesley Briceño, analista político que ya nos acompaña. Muy bien, sí. Son 2 años, un aniversario que probablemente para muchos es importante hacer este análisis de lo que queda, pero también, lógicamente, mirar cuál ha sido el trabajo en estos 2 años. Y si uno quisiera hacer un balance, en general podríamos pensar que no tiene tantos aciertos como inconvenientes el gobierno de Gabriel Boric. Hay algunas cosas que relevar, por ejemplo, en términos positivos, la aprobación de la ley de 40 horas, no solamente la aprobación, sino que además la implementación ya, la promulgación e implementación de la ley de 40 horas, todo lo que tiene que ver con esta ley Papito Corazón, pero más bien han habido algunos problemas, como el caso Fundaciones y otros impasse que ha tenido su gobierno que parecieran ser errores no forzados, más que efectivamente situaciones que vienen por algo coyuntural que no se puede frenar. Sí, partamos analizando, bueno, como tú bien decías, están las 40 horas, ¿cierto? Ahora en abril comienza con la rebaja de 1 hora, de 45 a 44, y así progresivamente hasta llegar a las 40. Exacto. Está la conciliación familiar también dentro de los logros de este mandato. Como tú dices, lo que pasa también con las pensiones, este registro nacional de deudores, está lo que ocurre con los cuidadores y cuidadoras principalmente, pero hay deudas que quedaron sobre todo pendientes desde la campaña. Hay una diferencia que podemos hacer clara y notoria entre Gabriel Boric, candidato, diputado también, a Gabriel Boric, ya presidente, a 2 años de haber iniciado su periodo. En ese sentido, él habla de virar, ¿cierto? De estos virajes que ha tenido dentro de su mandato. Ha cambiado el rumbo y él dice esto no es malo. Pero podemos decir también, por otra parte, que han habido algunos cambios muy potentes, ¿no? Teníamos a un candidato hablando de refundar Carabineros y hoy día tenemos a un actual presidente fortaleciendo la institución sin hacer cambios significativos. Efectivamente, claro. Muchos dicen, bueno, si comparamos a Gabriel Boric presidente, probablemente no está de acuerdo con Gabriel Boric candidato y mucho menos con Gabriel Boric diputado. Y si miramos más atrás, Gabriel Boric dirigente estudiantil son, podríamos decir, 4 personas completamente distintas. Los cambios no son malos. Es importante tener en cuenta que cualquier cargo público, cualquier cargo que implique participar de forma activa en los procesos de toma de decisiones tiene que ver con el llegar a consensos, llegar a acuerdos. Sin embargo, nos damos cuenta que en algunos ítems pareciera ser de que estos cambios han sido de transformaciones de 180 grados. O sea, estábamos en un lado, como muy bien lo señalabas, cuando él hablaba de la necesidad de refundar Carabineros. Hoy día estamos mirando también que tiene que ver por la opinión pública, el tema de la seguridad, lógicamente se tomó la agenda, sin embargo el fortalecimiento de Carabineros en términos de presupuesto, pero también en otras aristas de la institución parecieran ser de que está más que nada en fortalecer la institución que en modernizarla como se planteó en algún momento. Tenemos por otro lado la situación de seguridad también que ha sido, y aquí hay que reconocerlo, es algo, no es nuevo, pero sí la forma de la delincuencia como está operando hoy día es algo inédito para nuestro país. Efectivamente, o sea, si miramos todos los datos, la delincuencia, a pesar de que tengamos esta percepción sumamente alta de que estamos en una sensación de inseguridad, de hecho son los más altos de América Latina y probablemente de los países OCDE, que son con los países que en realidad tenemos ciertas características en común y que es más efectivo compararnos. Y los niveles de inseguridad y los niveles de percepción son muy altos. En términos de datos reales, no ha aumentado significativamente la delincuencia, ¿ya? Lo que sí ha aumentado claramente, y eso lo señalan todas las mediciones, tanto del gobierno como también de organizaciones que se dedican a esto, como Paz Ciudadana, es que ha aumentado la violencia y ha cambiado el tipo de delitos. Cosas que nosotros no estábamos tan acostumbrados a ver, como son los secuestros, con finalidad extorsiva, de te secuestro para poder sacarte dinero, o también algún otro tipo de
vinculados de delitos vinculados al crimen organizado, no estábamos acostumbrados. La visibilización de los homicidios con descuartizamiento, que los quedan a la vista del público, eso tiene que ver principalmente con modus operandi. Y si bien están aumentando dentro de las tasas, entre comillas, tradicionales para un país con nuestras características. Pero claro, tenemos y ahí el gobierno ha tenido un actuar distinto a lo que uno podría haber pensado en términos ideológicos, porque fortalecer Carabineros y fortalecer ciertas instituciones, obviamente que pareciera ser más tomando las recomendaciones de ciertos, a pesar de que la oposición ninguna medida que se ha adoptado ha sido eficaz, sí hay algunas medidas que se han adoptado que están dando resultados. El plan Calles sin Violencia lo está demostrando así. También han disminuido, no significativamente, pero han estado disminuyendo los portonazos. Hay una leve disminución de los delitos, sin embargo, se mantiene la violencia de ellos y también la percepción de inseguridad. O sea, recién este fin de semana tenemos una niña muerta producto del ataque de un sicario, por error además, al vehículo en el que se trasladaba con su padre. Su padre iba manejando este auto particular. Claro. O sea, delitos de esa categoría no estábamos acostumbrados como país a tener. Nada. Ahora, lo que está pasando en la denominada macrozona sur, para traerlo también a nuestra realidad, se le preguntaba hace un rato en Radio Bio Bio a la delegada presidencial Daniela Dresner justamente respecto a eso. Teníamos a un Gabriel Boric, candidato y diputado también, muy contrario a la implementación de un estado de excepción constitucional en la zona por seguridad. Y hoy día vemos a un presidente que lo ha mantenido durante estos 2 años. Efectivamente, y además también que es el gobierno que más tiempo ha mantenido el estado de excepción en la zona. Se ha estado renovando constantemente, la discusión en el Congreso pareciera ser ya que es algo ya tradicional, hay que renovar de nuevo el estado de excepción, pero lo interesante es que ha dado frutos. Los delitos en la macrozona sur han estado disminuyendo en relación a lo que se vincula muchas veces con la causa mapuche, claro, que en realidad sabemos que es robo de madera y otros tipos de acciones que son más bien propios del crimen organizado que de la lucha de organizaciones que están vinculadas con la causa mapuche, con algunas excepciones claramente, pero lo interesante es que han disminuido los delitos. Todo esto además en un contexto, recordemos el fallido intento de ingreso de la ministra del Interior en su momento a principios del gobierno de Gabriel Boric. Cuando estaba Isquia Siches en el cargo. Efectivamente, cuando estaba Isquia Siches en el cargo y que hace un intento de ingresar a comunidades como Temucuicui, que es una comunidad conflictiva donde el Estado le cuesta mucho ingresar. En términos generales, le cuesta ingresar para hacer levantamiento de información, etcétera, y obviamente que con las autoridades políticas también iba a tener algún tipo de actitud beligerante. Y eso lo vimos, y fue un bochorno en términos políticos, y nos encontramos con que fue quizás uno de los primeros traspiés, no solamente de la entonces ministra, sino que además del gobierno. Porque mucho se criticó de que no se había avisado, de que fue algo que pensaron de que iban a ir y que todo el mundo los iba a recibir con puertas abiertas. Y claramente no fue así. No fue así. Había una suerte de desconexión también con el conocimiento del territorio. Sí. Estábamos recién partiendo con este gobierno y quizás por ahí se hubiese podido entender, pero fue un acto, y hay que decirlo, bastante osado. Irresponsable incluso para muchos, así entraron entre disparos. Sí. Fue muy compleja la situación para una ministra de Estado, además. Ahora, Leslie, a propósito de lo que pasa con nuestra zona, ¿estamos realmente ante un gobierno que no es centralista? Si estamos a puertas de una nueva elección de gobernador regional a nivel nacional y todavía está la figura del delegado y delegada presidencial que se prometió se iba a suprimir. Exacto. De hecho, hoy día quien dio la entrevista para analizar el trabajo del gobierno fue la delegada presidencial Daniela Dresner en Radio Bio Bio. Claro, o sea, pensemos que había muchas, volviendo un poco a lo que mencionabas tú al principio, muchas promesas de campaña que no se han cumplido. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la eliminación de este cargo. Y yo recuerdo que muchas veces se habló de que en general se estaban haciendo los nombramientos
y que fueron en algunos casos bastante tardíos, ya ha entrado el gobierno, que se estaban haciendo estos nombramientos por un tema más bien de que había que hacer el nombramiento, así como una lógica de maquillaje, de instrumental también, porque era un cargo que iba a desaparecer rápidamente. Sin embargo, eso no ha ocurrido así. Los delegados presidenciales están teniendo mucho más... son mucho más figuras dentro del ámbito político a niveles regionales, porque cuando ocurre algún problema, ya sea un acontecimiento de la naturaleza, una catástrofe, una inundación, o que hemos visto también otro tipo de situaciones que lamentablemente en nuestro país ocurren, los incendios también, es el delegado presidencial o la delegada presidencial, por ejemplo, en el caso de nuestra región, el que tiene mayor figuración política, porque además los procesos de toma de decisiones siguen realizándose en Santiago. Y de hecho, nosotros acá hemos estado por muchos tiempos, por ventanas bastante largas, sin Ceremis, por ejemplo. Así es. O sea, porque quienes iban a quedar únicamente, ¿cierto?, como representantes del gobierno central en la zona, en origen iban a ser los Ceremis, una vez que se fueran los delegados. Sin embargo, aquí estuvimos meses sin Ceremi de Educación, sin Ceremi de la Mujer. Estamos sin Ceremi de Justicia. Ceremi de Justicia todavía. Claro. O sea, fueron 2 meses para el nombramiento de la Seremía de Educación y de la Mujer. 2 meses. Sin contar lo que pasó al principio del mandato, donde también estuvimos mucho tiempo sin Ceremis. Exacto, y que deberían de ser los representantes del gobierno central en la región y específicamente del ministro o la ministra de la cartera. Y estábamos hablando, una de las cosas que llamaba la atención, que bueno, los nombramientos fueron la semana pasada. La semana pasada iniciaron las clases y estábamos sin Seremi de Educación. Y la semana pasada, el viernes pasado, fue el Día Internacional de la Mujer y fue nombrada casi a último minuto, o da la percepción de que fue nombrada a último minuto esta Ceremi, a puertas del 8 de marzo. Por lo tanto, volvemos al tema del centralismo. ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Se están tomando a nivel regional o sencillamente es que se nombran estos cargos porque hay que nombrarlos? Claro, porque se habla mucho de las señales en política y por supuesto que este 11 de marzo, cuando cumple 2 años de mandato, el presidente esté en la región de Maule, busca entregar una señal de descentralización, ¿cierto?, claro, de lo que es su gobierno. Sin embargo, desde el Biobío le decimos, presidente, tenemos todas estas otras situaciones que serían señales mucho más concretas de descentralización y que no las hemos tenido. Y a propósito de la conmemoración del 8M, ¿verdad?, Día Internacional de la Mujer, podemos decir a 2 años de este gobierno que efectivamente es un gobierno feminista, como el mismo gobierno se autodenomina, porque, por ejemplo, teníamos una promesa de una ley de aborto, más allá de las 3 causales, una ley de aborto general que todavía está en carpeta, pero ahí bien escondida la carpeta porque tampoco se ha hablado. No ha habido mucha discusión. A ver, yo creo que también, yo no pensaría que es un gobierno feminista en el sentido que el Frente Amplio y los partidos que lo apoyan habrían esperado. Han habido señales importantes, especialmente esto de la paridad, del nombramiento de más mujeres incluso dentro del gabinete y en otros cargos importantes, lo cual es tremendamente importante como las mujeres han ido ganando espacios dentro de la política donde habitualmente nosotras hemos quedado relegadas a un segundo plano. Están algunos avances importantes, tú lo mencionabas también con el tema de la ley, siempre se me olvida el nombre específico de la ley, pero lo que conocemos como Pepito Corazón, que lógicamente, si bien se da en ambos géneros el no pago de las pensiones, mayoritariamente son mujeres las que no reciben las pensiones alimenticias y en relación a sus hijos. Pero también tenemos que pensar de que hay un Congreso donde el gobierno no tiene la mayoría y que muchos de los proyectos que existen están en carpeta o no se han puesto a discusión porque el gobierno tiene clarísimo que no tiene los votos para poder avanzar en los procesos legislativos que vienen. Pensemos, no tiene que ver con la agenda feminista, pero sí tiene que ver con la agenda de la reforma tributaria el año pasado. No tenían los votos del gobierno y una de las reformas emblemáticas que estaba en el programa de gobierno no se pudo implementar y recién este año va a volver a discutirse. Entonces, temas como lo que son las agendas de género, que es importante la discusión sobre la ley de aborto, una ley de aborto más amplia, independiente que estemos a favor o estemos en contra, la necesidad de discutir
el tema del aborto es porque es un problema país y es un tema de política pública. Y a nivel internacional, o sea. Y a nivel internacional, efectivamente. Venimos de, por ejemplo, una Francia que la consagra el derecho al aborto en su constitución, ¿verdad? Y lo que ha pasado también en nuestros países vecinos, lo que está pasando todavía en Argentina se vuelve a discutir. Efectivamente. Así que se retrocede en esta materia. Ahora, saliendo un poco de lo que es lo general del gobierno del presidente Boric, me gustaría ir a lo particular de él como persona, porque también ha ido quedando, da la sensación, un poco solo respecto de cómo empieza su gobierno, ¿no? Pierde a una pieza fundamental que era el ministro Jackson, ¿cierto? Hoy día incluso en otro país. Claro. Sale también muy enlodada su figura, producto de lo que ha sido el caso Convenios y la relación directa con Revolución Democrática, que es el partido al que pertenecía el exministro. Bueno, Irina Caramanos, esa es una relación que se termina, luego incluso de que Irina Caramanos suprimiera el cargo de primera dama. También otra polémica dentro del mandato del presidente. Hay un Frente Amplio que este fin de semana nomás decidió, ¿cierto?, finalmente unirse en una misma coalición. Él mira con mucha admiración y siempre lo dice, lo que fue incluso la democracia cristiana, la concertación en su minuto, ¿no? Pero ¿cómo está eso, el panorama para él? Se ve difícil. En general, efectivamente hay una percepción de que el presidente cada vez queda más aislado, porque le quedan pocas personas de confianza de su círculo más íntimo dentro de ese comité político, que en un momento estaba no solamente el ministro Jackson, el que era el ministro Jackson en ese momento, el rol, también la ministra Isquia Siches en su momento, junto con la ministra Vallejos, eran de su grupo de amigos de la universidad. Entonces claramente hay una cercanía y hay una vinculación ya más histórica, pero sí es interesante cómo también algunas decisiones que él ha estado tomando en el último tiempo, donde él mismo ha dicho, esta es una decisión mía, por ejemplo, el caso de la exclusión de Israel de la FIDAE, él dice, fue mi decisión, no es que no haya sido consultado, pero finalmente él toma la decisión. Le empiezan a jugar en contra. Y no solamente lo que ha pasado con el caso Convenios, lo que está pasando también con algunos errores que el gobierno podría haber evitado, tal vez no tan fácilmente, pero que sí eran evitables, claramente hacen que esta imagen del presidente se vea mucho más mermada. Es más, él en algún momento señaló que le gustaría que el Frente Amplio se consolidara como una fuerza política como lo fue la Concertación en su momento. Sin embargo, uno podría pensar de que como está hoy día el gobierno, no va a poder consolidarse tan como le gustaría al presidente, o sería un trabajo de mucho más a largo plazo. Sí, porque si bien la ministra Vallejo sigue siendo una persona de confianza para él, la relación de él con el partido de la ministra, que es el Partido Comunista, no es tan fluida para nada, o sea, como quisiera, para nada. El Partido Comunista es una mejor oposición en estos momentos que gobierno, porque cada vez que especialmente la polémica con Lautaro Carmona, o sea, lo que ha pasado cada vez que el presidente hace una vinculación y hace un discurso en torno a la situación política de Venezuela, lo califica una dictadura, y una serie de otros adjetivos calificativos que no comulgan mucho con lo que plantea Carmona, han tenido impas, hasta decir de que Lautaro Carmona señaló que no recuerdo exactamente la frase, pero que en sí él defendía a Venezuela y finalmente como con orgullosamente. Sí, de hecho, bueno, yo creo que son muchos los aspectos que podríamos seguir analizando, Leslie, materia de relaciones internacionales, a propósito de la decisión con Israel. Hay para rato, pero sin duda que el mejor sondeo quizás va a ser lo que ocurra el 27 de octubre de este año en las elecciones municipales y de gobernadores y gobernadoras regionales a nivel nacional. Exactamente, o sea, nos encontramos con que se nos viene un proceso electoral un par de meses, probablemente en un par de meses más vamos a tener las primarias, creo que sí, es que no me equivoco es en junio, así que ya vienen primarias, después vienen las elecciones, empieza la campaña con todo, y eso lógicamente va a ser el mejor termostato para saber cuál es el apoyo real del gobierno, qué es lo que deberíamos de esperar, a no ser que ocurra alguna situación de otro tipo, es que el presidente debería de mantenerse, o el conglomerado político que apoya al presidente debería de mantenerse entre un 30 y un 35%, pensando en los partidos que son
de gobierno propiamente tal. Hay algunos sectores políticos simpatizantes que pueden quizás apoyar, sumar a un poco más de 30-35%, pero eso es lo que el gobierno espera, no bajar de eso, porque si no ya estamos hablando de un descalabro importante. Sí, descalabro, qué buena palabra, Leslie Briceño. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad, Cami, de nuevo. Sí, y es éxito además en este año académico que ya comenzó con todo. Comenzó con todo, así que ya los alumnos me empiezan a odiar. Ya, son las 11 de la mañana con 36 minutos, seguimos avanzando junto a ustedes y vamos a compartir